Hola, bienvenidos a Pensar Plural, los silencios de Phantom, en este caso a píldoras cinematográficas, porque vamos a hablar de esta película, Blade. Eh, pero antes, como siempre, la autopromoción necesaria. Bueno, en primer lugar, pues como siempre nos podéis encontrar en Twitter, Pensar Plural, en Instagram, Pensar Plural, donde vamos anunciando cuándo vamos a hacer los siguientes podcasts. Eh, También nos podéis encontrar en Facebook, donde pues aparte de eso pues solemos subir alguna cosilla diariamente, por ejemplo alguna crítica de alguna película, alguna noticia interesante y cosas así. También nos puedes encontrar en Spotify, donde podréis encontrar el audio de todos nuestros podcasts, y en nuestro canal de YouTube, que se llamaba antes Los Silencios de Phantom, y lo podéis seguir encontrando así. Pero ahora, para que todos los canales se llamen igual, se llama Pensar Plural, donde además del audio y el vídeo de todos nuestros podcasts, pues encontráis estas píldoras pues cinematográficas, viajeras, literarias, lo que sea, que vamos haciendo cada cierto tiempo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar, como ya he dicho, de esta película, de Blade, protagonizada por Wesley Snipes y con guión de David S. Goyer, o David S. Goyer en inglés, y Steven Norrington a la dirección. Sí, algunos os preguntaréis, ¿qué leches es esto? ¿No parece un Blu-ray o un DVD? Bueno, para los que no lo sepáis, ahora es que estamos muy acostumbrados a ver las cosas en streaming y tal, pero bueno, también hay gente que sigue comprando Blu-rays y DVDs. Yo mismo me encuentro entre ellos. Podría haber sacado el DVD de Blake, que lo tengo por ahí, pero he preferido sacar el VHS, que también lo tengo, igual que os comento que esta peli yo la vi en el cine, porque, no sé, me ha parecido así más pintoresco. Para los que sepáis que antes del DVD, que no lo sepáis, existía una cosa que se llamaban cintas de vídeo. Hubo unas cintas de vídeo que eran betas, que decían que eran de mayor calidad, pero en el servicio doméstico ganaron estas, que eran las VHS. Seguramente pues serían más baratas por lo que fuera. En cualquier caso, empecemos por el principio. Yo esta película, cuando la vi en el cine, yo que presumo bueno, que me gustan los cómics, es un hecho, como que me gusta leer en general, lo que sea. Pero en concreto los cómics me gustan mucho y presumo de saber de cómics, pero algo sé, pero que tampoco, eso es imposible que yo supiera de todo, de los cómics o de los mangas. Evidentemente que no. Y que hay muchísima gente que sabe muchísimo más que yo también. Dicho esto, aún así, pues los personajes de Marvel y DC me conozco a muchos. Y entonces, pues, yo debo admitir que cuando vi esta película por primera vez, que fue en el cine, que a mí me gustó, pues yo desconocía que este era un personaje de Marvel. O sea, sabía que era de Marvel porque al principio de la película sale el letrero ese de Marvel y ya está. Me sorprendió no conocerlo, porque ya digo, aunque no sea un experto, conozco mucho. Y ya me puse a bichear y descubrí que, bueno, el personaje pues era un personaje que fue creado para ser un rival, si no me equivoco, en los 70, para ser un rival de, de Drácula, que había unos cómics de Drácula por aquella época en Marvel. Entonces, igual que en la novela, pues Drácula tiene a Van Helsing, pues en los cómics le crearon a Blade como su rival. Y pues le añadieron pues que fuera afroamericano, porque eran los 70, para darle más pluralidad. Y bueno, pues está bien que el héroe de tu cómic sea negro,
y siendo el villano como es blanco, pues mira, es una cosa que está bastante bien. Sí es cierto que el Blade de esa época se parecía bien poco al de Wesley Snipes, pero ya llegaremos ahí. Lo creó, si no recuerdo mal, Mark Wolfman, que es una autoridad en el mundo de los cómics. Mark Wolfman es el que convirtió a Robin en Nightwing y creador de Cyborg, de los Nuevos Titanes y de un montón de personajes para Marvel y para DC. Pues, o sea que tiene un buen padre, Blade. Y lo creó, pues, afroamericano y lo creó medio vampiro y medio humano, porque al igual que cuenta en la película, su madre era una humana normal y corriente, que fue mordida por un vampiro cuando estaba embarazada de él, con lo cual el niño, pues, no llegó a convertirse en vampiro del todo, pero tampoco a ser humano del todo. Entonces está entre la mitad de ambos mundos. Bueno, lo cierto es que el personaje, igual que otros muchos personajes afroamericanos que se crearon en aquella época, pero vamos a centrarlos en los de Marvel, pues este no tuvo tanto éxito. No tuvo el éxito de Tormenta en los X-Men, o de Pantera Negra, o de Power Man, Luke Cage. Tuvo menos éxito. Así que siguió en los cómics, no desapareció. Apareció, por ejemplo, ahora que está de moda la serie esta de Marvel del Caballero Luna, en un grupo de superhéroes mágicos oscuros junto con el Caballero Luna y tal, una especie de Liga de la Justicia Oscura de Marvel de aquella época, pero no tuvo mucho éxito. No fue hasta que Wesley Snipes y David Segoyer y Steve Norrington con esta película le dieron nueva vida que digamos que volvió a enchuflarle nueva vida e importancia al personaje en los cómics también. De hecho, tanto es así que el personaje de Blade ahora en los cómics se parece más al Blade de esta película que al Blade de los 70. Es decir, que aunque sí cambiaron un poco al personaje, mantuvieron la esencia. Yo siempre soy muy pesado con estas cosas. Digo, a mí no me importa que me hagáis un Sherlock Holmes en el siglo XXI y tal cual, siempre y cuando mantengáis la esencia del personaje o que me lo cambiáis de raza, de género. Esas cosas que a mucha gente le importan mucho y a veces le molestan y tal, pues a mí me da igual siempre y cuando la esencia del personaje siga ahí. Lo que ese personaje representa, lo que mueve a ese personaje, todo ese tipo de cosas, si está ahí, yo no tengo problema ninguno. Ahora, si me cambiáis eso, aunque tenga la misma raza y género que el personaje original del cómico de la novela, pues ya ahí no, no. La cáscara no me importa, me importa lo de dentro. Me importa the ghost in the shell, el fantasma que hay dentro de la cáscara, el alma. Bueno, dicho esto, entonces ellos sí fueron fieles a la esencia del personaje, sí fueron fieles a la esencia de Blade, de los cómics, pero lo adaptaron a su momento, que si no recuerdo mal eran los 90. Eh, y luego Wesley Snipes le dio mucho de sí mismo. David S. Goyer, el guionista, también aportó mucho en ese personaje. También el director, Steve Norrington, fue muy importante en ello. Pero la esencia la mantuvieron. Lo que hicieron quizás fuera, con perdón de Mark Wolfman, que ya digo que es una autoridad en los cómics. No seré yo aquí el que le diga a Mark Wolfman que lo critique, ¿vale? Pues mejoraron ese personaje. Personajes que les han salido mejor y habrá personajes que les habrán salido. Y este no le salió mal y para los 60, 70 estaba muy bien. Lo que pasa que era un personaje muy estereotipado. O sea, si tú ves las películas de Black Exploitation de los 70, ¿no? Pues que si Shaft, que si las que hacía Pam Grier, pues es que es igual. O sea, es el típico
héroe afroamericano, de películas afroamericanas de los 70 y no cambia. O sea, que el estereotipo que le pusieron no era un estereotipo negativo, ni un estereotipo racista, ni nada de eso, ni mucho menos. Era un estereotipo heroico, pero claro, igual que hay diferentes tipos de héroes blancos, por decirlo así, pues también habrá negros. No todos tienen que seguir el mismo perfil. Entonces, pues, en esta película le dieron una seña de identidad al personaje. La película tuvo el suficiente éxito como para que se hicieran dos más. La segunda dirigida por uno de mis directores favoritos de el género fantástico, que no es otro que el gran Guillermo del Toro, ganador al Oscar por La forma del agua. Y la tercera, que fue bastante criticada, pero que a mí personalmente me gustó mucho, la verdad. Sí es la que menos me gusta, claro que sí. La primera sería esta, la segunda sería la segunda y la tercera esta. Pero me pareció un final correcto para la trilogía de Blade. Eh, pues, ¿qué pasa? Que, que eso, que tuvo suficiente éxito para tener una trilogía. También volvamos al hecho ese de que yo no lo... que eso, que tuvo suficiente éxito para tener una trilogía. También volvamos al hecho ese de que yo no lo conocía y ya digo, yo tengo cierto conocimiento en los cómics, con lo que imagino. Imagina aquella época en que los personajes de cómics no era como ahora con la gran explosión de Marvel, que no eran demasiado populares, pues supongo que mucha gente tampoco los conocería. Sí que había, y eso lo sé después, un pequeño grupo de personas que eran fieles a este personaje y que les gustaba mucho este personaje. De las que posiblemente estuviera Wesley Snipes y David S. Goyer. Pero aparte de eso, los demás no. Entonces, los demás, pues yo me di cuenta porque vi lo de Marvel, pero seguro que hubo gente que, como pasa eso tan rápido, que ni lo supieron. No sabíamos que era una serie de un superhéroe, una película. Yo, de hecho, fui a ver una película de vampiros, que a mí las historias de vampiros, bien contadas, me gustan bastante. Y lo que me encontré allí es una película de acción y con vampiros. O sea, una historia de vampiros con artes marciales, si queréis decirlo así. No era una historia de terror. Sí que tiene momentos medianamente terroríficos y una ambientación de terror. Y tiene los vampiros, es una historia de vampiros, pero también de artes marciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un superhéroe. O sea que si una vez tú sabes que es un superhéroe, ya la historia te encaja perfectamente. Pero si no, como yo, aunque te puede gustar, como a mí me gustó mucho esta historia, pues no es la típica historia de vampiros que tú te esperas encontrar. Así como digo, a mí me gustó mucho. Sí que es cierto, hay que decirlo, que si hacemos algún día, que espero yo que sí, uno o a mí me gustaría dos, pero eso ya lo tiene que decidir el grupo, que, entre todos. Si hacemos algún día uno o dos podcasts sobre cine de superhéroes, pues ya comentaré más ampliamente lo que voy a decir aquí. Pese a que nosotros no sabíamos que era de superhéroes, como esta película funciona muy bien, se puede decir, se puede ir más lejos, pero por abreviar, aquí no es el objetivo, que hay varios pasos o peldaños fundamentales para la, voy a llamar, era dorada del cine de superheroico de Marvel que estamos viviendo ahora mismo y del cine superheroico en general. Primero fue Superman 1 y 2, Superman de Richard Donner, la de los 70. Segundo fueron las dos de Batman de Tim Burton. El tercer paso sería este Blade y el segundo también. Y el cuarto y final paso para abrir la puerta a esta edad dorada del cine superheroico serían dos películas. La de Spider-Man, la 1, de Sam Raimi, y la de X-Men de Bryan Singer, gran director.
y como persona, bueno, vamos a dejarlo ahí con muchos puntos suspensivos. Fueron esos 4 pasos fueron los que nos llevaron a la era que muchos estamos disfrutando y que otros pues que a lo mejor no. Entonces este fue uno de los pasos fundamentales porque demostró que no solo funcionaban en el cine héroes archiconocidos como Superman y Batman, sino que un héroe que la mayoría de la gente, un superhéroe que la mayoría de la gente no conocía, podía funcionar. Que un superhéroe que no se ajustara al entonces típico arquetipo de superhéroe, que es generalmente de hombre blanco, aunque había algunas superheroínas, bueno, había bastantes superheroínas, pero se decía que las superheroínas no podían funcionar en el cine porque bla, bla, bla. Luego Wonder Woman 1, Capitana Marvel, nos ha demostrado que eso no es así, pero bueno, los prejuicios es los que tienen, ya lo dice la palabra, prejuicio, antes del juicio, antes de que hayas razonado. Es lo que dices antes de pensar, el prejuicio. Pues, ¿qué pasa? Que nos demostró que el superhéroe no tenía que ser blanco, que podía ser tan negro como Wesley Snipes y funcionar. Igual que funciona un superhéroe mujer y una superhéroe asiática americana o, yo qué sé, nativa canadiense o japonesa. Da igual, al final lo importante es que tenga una buena historia que atraiga al público. Eso es lo importante. Pantera Negra después también lo ha demostrado, siendo una de las películas más taquilleras de Marvel, con su superhéroe negro. ¿Por qué? Porque aparte de que el superhéroe de Pantera Negra mola mucho, la historia era fascinante. Entonces ese es el tema. Y las imágenes también. Las historias, al final lo que cuentan son las historias, no las razas ni los géneros. Entonces, no nos tenemos que dejar llevar por los arquetipos básicos. Funciona igual que bien uno de otro. No nos vengamos ahí con las tonterías y otra vez los prejuicios de es que un superhéroe gay no va a funcionar bien si la historia es mala. Si la historia es buena, funciona perfectamente. Igual que un superhéroe súper blanquísimo y súper hetero, no funciona si la historia es mala. Dejemos los prejuicios en casa, en un armario cerrado y no abramos la puerta de ese armario. Dicho esto, entonces pues sí que no voy a decir que este fue el primer superhéroe afroamericano porque creo que era la película que hizo Shaquille O'Neal basada en un personaje superheroico de los cómics de Superman, Steve, creo que fue antes. Pero es que esa película es tan mala, ahí volvemos al tema de que lo que importa es la historia. Es tan mala que yo ni la consideraría de superhéroe, la consideraría un experimento que hicieron a ver si funcionaba y luego no funcionó porque la historia era malísima, porque Shaquille O'Neal, gran baloncestista, pues de actuar regular, por lo menos en aquel momento, y bueno, pues como el superhéroe era negro, siempre podemos decir, no, es que al público no le gustan las historias de superhéroes negros. Claro que sí. Al público lo que no le gusta son las historias malas. Así que dejémonos, como ya hemos dicho. Porque esta, en cambio, lo triunfó lo suficiente como para que hicieran 2 más. Lo triunfó lo suficiente como para cambiar el personaje en los cómics. Lo triunfó lo suficiente como para que no solo los entendidos de los cómics, entre los que yo no me encuentro, conocieran a Marvel, sino los que nos gustan los cómics lo conociéramos y los que no les gustan los cómics, pero sí les gusta el cine, también lo conocieran. O sea que al final es la historia, una buena historia, bien dirigida, bien interpretada, es lo que te lleva al éxito. Lo otro da igual. Dicho esto, tanto es así que en la fase actual de Marvel, que es de cine, que creo que estamos en la fase 4 o 5, pues va a haber una película de Blade, que posiblemente, si tiene éxito, que supongo que sí, habrá una trilogía, y protagonizada nada menos que por un doble ganador de Oscar, un actor que me gusta mucho, Mahershala Ali, que ganó el Oscar por Green Book. O sea que una buena película con un buen argumento, al público le gusta. Dicho esto,
Pues la película pues estaba protagonizada por Wesley Snipes, también tenía Stephen Dorff, el papel de mentor y maestro y casi relación paterno-filial de nuestro superhéroe, lo hacía un actor clásico del cine, Chris Christopherson. Eh, y bueno, la historia, la verdad es que estaba bastante bien, estaba bastante chula. Porque por un lado, pues ya con esos toques de terror, esa historia de vampiros, pues es bastante interesante. Luego, además, la parte de acción, como es que Wesley Snipes es un gran karateca, o sea, como artista marcial es impecable. De hecho, cuando él hizo la película de Demolition Man, que hacía ahí de villano, con Sylvester Stallone, que se comió la película Wesley Snipes, nada en contra de Sylvester Stallone, pero la película esa, toda la gente que yo conozco la recuerda más por Wesley Snipes que por Sylvester Stallone, que era el protagonista. Pues le dijeron cuando rodaba esa película que diera las patadas más despacio porque no les daba tiempo de grabarla, que no se veían bien en la pantalla. Y eso, a ver, yo tampoco, aunque me gusta el cine de artes marciales, tampoco soy experto en él. Me gustan muchas cosas, pero soy experto en pocas o en ninguna. Pues sé de dos grandes artistas marciales, a los que se lo dijeron también a Bruce Lee cuando hizo sus películas. Le dijeron eso cuando estaban rodando la primera. Y también se lo dijeron a Jackie Chan en sus primeras películas. Estamos hablando de nombres con mayúsculas en el mundo de las artes marciales, quiero decir, de los grandes, Bruce Lee y Jackie Chan. Eh, Junto también me gusta a mí mucho Michelle Yeoh, que no ha sido tan reconocida, pero es una gran artista marcial. Pues Wesley Snipes también le dijeron eh, que eso, que tenía que ralentizar sus patadas para que salieran bien en la cámara. O sea que como artista marcial, como karateca, el tipo es impecable. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Yo todavía recuerdo el lema de la película que te salía en los carteles, pues yo la vi en el cine, luego sí me gustó lo suficiente para comprármela en VHS y después en su día en DVD. Pues decía algo así como el poder de un inmortal, el alma de un humano, el corazón de un héroe. Entonces, pues, la verdad que sí, que estaba bastante bien en la peli. Esta peli, esta. Eh, pues bueno, ¿qué más os puedo decir? Pues, para concluir, que nada, ya he comentado la parte de que era mitad humano, mitad vampiro. Nada, que pues él vivía en la... Voy a contar un poquito de la trama sin spoilers, sin entrar en spoilers. Mm, Vivía en las calles hasta que Abraham Whistler, algunos que sean fan del universo de Drácula dirán Abraham Whistler, Abraham Van Helsing. Sí, claro, eso está buscado, es intencionado. Pues vivía en las calles Blade hasta que fue descubierto por Abraham Whistler, cazador profesional y que era experto también en vampiros. Y ya digo, interpretado por Chris Christopherson, que es por un lado su mentor, su maestro, pero también se establece entre ellos una especie de relación paterno-filial. Es algo así para los fans de Batman, este sería su Alfred. Tanto el que le ayuda como su padre, digamos. Entonces ambos se enfrascan pues en una sangrienta cruzada para eliminar la raza maldita y liquidar a Frost, que es el villano, que lo interpreta pues Stephen Dorff bastante bien, además, que es uno de los líderes de los vampiros que tiene la intención de llevar a cabo pues lo que hacen los malos, ¿no? Una diabólica conspiración conocida como la Ola de Sangre. ¿Qué es la Ola de Sangre? Pues si no lo sabéis, os recomiendo que veáis la película y os entenderéis.
¿Qué le convertiría en una especie así de dueño del universo, la Tierra, lo que sea? En cualquier caso, pues ya os digo, la historia está bastante bien. eh, Dentro de lo que es el género, pues ya sea el género de los superhéroes, vampiros, artes marciales, porque lo es todo un poco, y es bastante recomendable. Si os gustan las artes marciales, aquí vais a ver artes marciales de calidad. Si os gustan las historias de vampiros, aquí vais a ver una buena historia de vampiros. Y si os gustan las historias de superhéroes oscuras, aquí vais a ver una historia de superhéroes oscuras. Si os como yo os gusta todo, pues aquí lo vais a disfrutar bastante. Así que hecha esta recomendación, pues me despido de vosotros hasta la próxima vez y como siempre digo, que la fuerza os acompañe siempre. Nos vemos.